Publio Nigidio, de cuyo consejo se valía principalmente en los asuntos políticos de importancia. Como Macbeth, lo sobrenatural es sólo veste retórica de la persuasión femenina, un elemento muy importante en la forja del Cicerón que conocemos, aunque también conocemos que repudió a Terencia y se casó con una doncella rica para salvar la ruina de su patrimonio, aunque a esta también la repudió cuando sintió que se alegraba de la muerte de su hija Tulia. Sin embargo, hubo un mensaje sobrenatural que Cicerón sí tomó muy en serio. Este prodigio revelado por su mujer era, digámoslo abierta y ampliamente, era un pretexto, era una excusa. Pero sí tomó muy en serio el mensaje sobrenatural que le dio la pitonisa de Delfos. Y esta estimación de un sabio tan descreído como lo fue Marco Tulio no se debe, creo yo, a las drogas que allí le dieron, como creen tantos estudiosos que explican así el respeto de tantos escépticos o descreídos o incluso ateos por aquellos ritos, sino a lo certero del consejo. Lo cuenta así Plutarco. Decidiéndose, pues, a tomar parte en el gobierno lleno de lisonjeras esperanzas, un oráculo, sin embargo, contenía y moderaba aquel ímpetu, pues habiendo preguntado en Delfos al dios cómo adquiriría grande fama, le había aconsejado la Pitia que tomara su propia naturaleza por regulador de su conducta, y no la opinión del vulgo. Y sin duda, adquirió la gloria que tanto apetecía, que tanto le importaba, y que tanto se esforzó en pregonar. Dice Plutarco que sus mismos libros y todos sus escritos están llenos de elogios propios. Así es que aun su misma dicción, que era dulcísima y tenía mucha gracia, la hizo odiosa y pesada a los oyentes, por ir siempre acompañada de este fastidio como de un resabio inevitable. Mas, sin embargo de estar sujeta a esta desmedida ambición, vivió libre de envidiar a nadie, acreditándose del menos envidioso con tributar elogios a todos los hombres grandes que le habían precedido y a los de su edad, como se ve por sus escritos. Aunque no todo eran elogios. Plutarco, el mismo Plutarco que dice esto, lo compara así con Demóstenes, que es el personaje elegido como vida paralela de Cicerón. Demóstenes, aspirando a la vehemencia y a la gravedad, fuera de toda brillantez y lejos de chistes, no olía al aceite, como le motejó Piteas, sino que de lo que daba indicio era de beber mucha agua, de poner sumo trabajo y de austeridad y acrimonia en su conducta. Y Cicerón, inclinado a ser gracioso y decidor hasta hacerse juglar, usando muchas veces de ironía en los negocios que pedían diligencia y estudio, y empleando en las causas los chistes, sin atender a otra cosa que a sacar partido de ellos, solía desentenderse del decoro. En imitar a Cicerón al seguir su propia naturaleza, que por cierto era harto parecida, con su erudición, eclecticismo, ligereza, jovialidad, ironía y comicidad, triunfó Desiderio Erasmo de Rotterdam, cuyo Quiqueronianus no es en absoluto un Quiqueromastix, como muchos ingenios romos y embotados creyeron, sino un restaurador del verdadero ciceronianismo. Leo algunos pasajes en esta traducción de Fernando Romo Feito, que así lo atestiguarán y declararán. Habla así Hipólogo. De ese género hemos tenido hace poco un pintor risible. Se había encargado, pero bueno, yo he comprado una edición anotada con comentario, pero no me identifican a este pintor. Será desconocido, será ficción, pero no hay nota ni comentario que hable sobre la posible identidad real del pintor o el origen del apólogo, si no es que es plenamente de la invención festiva de Erasmo de Rotterdam. De ese género hemos tenido hace poco un pintor risible. Se había encargado de representar a Murio, compañero nuestro, a lo vivo, y puesto que no podía dar la verdadera forma del hombre, miraba en torno si tenía en el cuerpo o en el vestido algo de notable. Había empezado en el verano, y ya había acabado el cuadro en gran parte, había pintado el anillo que llevaba, había pintado la bolsa y el cinturón, también representó con diligencia el bonete de la cabeza.
Advirtió que había en el índice de la mano izquierda una cicatriz. La representó con cuidado. También en la derecha, donde la mano se une al brazo, una notable verruga, y no la olvidó. De nuevo, en la ceja derecha, reprodujo algunos pelos torcidos en diversos sentidos. Igualmente, en el lado izquierdo de la boca representó una cicatriz, vestigio de una herida. Cuando al volver, pues iba una y otra vez al modelo, hubo visto la barba afeitada, representó un nuevo mentón. De nuevo, cuando la barba hubo crecido un poco, ya que eso le gustaba más, le cambió el mentón. Entretanto, le apareció a Murio una febrícula. Esa, como suele al retirarse, le produjo una erupción en el labio. El pintor representó la postilla. Finalmente llegó el invierno. Cogió otro bonete, cambió la pintura, cogió un vestido invernal con forro de pieles, pintó un nuevo vestido. El rigor invernal había cambiado el color y había encogido la piel, como suele. Cambió toda la piel. Había sobrevenido un catarro que había afeado el ojo izquierdo, y la nariz, al sonarse con más frecuencia, se había vuelto no solo algo mayor, sino también mucho más roja. Le pintó un ojo nuevo y una nueva nariz. Si alguna vez lo veía despeinado, representaba la desigualdad de los cabellos. De nuevo, si peinado, arreglaba la cabellera. Por casualidad se dormía Murio mientras se le pintaba, le representó durmiéndose. Había tomado una medicina por recomendación del médico, y la cosa le añadió algo de senilidad. Le cambió la cara. Si hubiera sido capaz de expresar la forma verdadera y natural del hombre, no se hubiera refugiado en estos parerga. Y no, efectivamente, no, dice parerga, nota, cosas secundarias, pero no habla del posible pintor. Así que las notas son, desde luego, cosas secundarias. Pero mejor queda retratado todo el libro, por supuesto, trata sobre la imitación y cómo se debe imitar a un gran hombre como Cicerón. Pero creo que la forma más clara aparece más adelante. Dice Buléforo. No es... Bueno, incluso puedo empezar. ¿Es que no has visto a dos muchachas de cara diferente, pero ambas de tal belleza que por su excelencia la elección sería dudosa si se diera opción? ¿No es inmediatamente mejor lo que se acerca más a la imagen de Cicerón? Como habíamos empezado a decir antes, que ningún animal se acerca más... como habíamos empezado a decir antes, que ningún animal... hubiera preferido hacer mi propia traducción, desde luego, pero esto me ha resultado más cómodo. ¿No es inmediatamente mejor lo que se acerca más a la imagen de Cicerón? Como habíamos empezado a decir antes, que ningún animal se acerca más en todos los miembros a la figura del hombre que el simio. Hasta el punto de que si la naturaleza le añadiese la voz, podría parecer hombre. Pero nada más diferente al hombre que el pavo o el cisne, y sin embargo, preferiría ser cisne o pavo, creo, mejor que simio. Y contesta Hipólogo, en efecto, más querría ser camello o búfalo antes que el más hermoso de los simios. Creo que aquí está perfectamente expresada cómo debe ser la imitación. Marco Fabio Quintiliano, en sus instituciones oratorias, que seguiré como suelo hacer en mis clases, en la traducción de Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier, después de dejar dicho que el orador, pues, para cuya instrucción escribo, debe ser como el que Catón define, un hombre de bien, instruido en la elocuencia, vir bonus dicendi peritus. Se anticipó Quintiliano a las críticas de manera admirabilísima. Así habló Quintiliano. Ahora voy a satisfacer a aquellas objeciones que, como en una especie de conspiración del vulgo, se hacen. Tales son, pues ¿qué? ¿Demóstenes no fue orador? Pues sabemos que fue malo. ¿No fue también Cicerón grande orador? Pues también muchos reprendieron sus costumbres. ¿Y qué haré yo en este caso? Muy odiosa me temo que se ha de hacer mi respuesta, y así es preciso halagar primero los oídos. Porque no me parece que Demóstenes fue tan reprensible por sus costumbres que yo dé crédito a todo el colmo de cosas que contra él han dicho sus enemigos, cuando leo en su historia sus muy bellos dictámenes acerca de la República
y el fin esclarecido de su vida, ni veo que en cosa alguna le faltase a Marco Tulio una voluntad muy propia del más excelente ciudadano. Prueba de esto es el consulado, que él desempeñó con la mayor integridad, la suma rectitud con que obtuvo el gobierno de una provincia, el haber renunciado, ser del número de los 20 que componían el gobierno, y que en las guerras civiles que en su tiempo ocurrieron, y las más considerables, ni la esperanza ni el temor pudieron mover su corazón a separarle del mejor partido, esto es, del de la República. Algunos le tenían por un hombre de poco corazón, a los cuales responde él bellísimamente que no era tímido en exponerse a los peligros, sino en preverlos, lo cual él confirmó con su misma muerte, la que recibió con la más grande constancia. Y si estos varones carecieron de una bondad perfecta de vida, responderé a los que preguntan si fueron oradores lo mismo que respondieron los estoicos cuando les preguntaban si eran sabios Zenón, Cleantes y Crisipo, que fueron hombres grandes y dignos de respeto, pero que no llegaron a conseguir aquello que la naturaleza del hombre tiene por lo más excelente. Pues Pitágoras no quiso que le diesen el nombre de sabio, como los que le habían precedido, sino el de amante de la sabiduría. Sin embargo, acomodándome al modo común de hablar, he dicho muchas veces, y lo volveré a decir, que Cicerón es un orador perfecto, así como vulgarmente llamamos buenos y muy prudentes a nuestros amigos, sin embargo de que estas cualidades a ninguno cuadran, sino a un hombre perfectamente sabio. Pero hablando con toda propiedad, y según la ley misma de la verdad, yo buscaré aquel orador que el mismo Cicerón buscaba. Porque aunque confieso que él llegó a lo sumo de la elocuencia y apenas hallo cosa que se le haya podido añadir, antes tal vez encontraría en él algo que cercenar, porque casi la mayor parte de los sabios fueron de opinión que las más de las virtudes que suponían en él tenían algo de viciosas, y aún él mismo asegura que se corrigió mucho de aquella su afluencia juvenil. Con todo esto, puesto que no se apropió el nombre de sabio, teniendo tanto amor propio, y habiendo seguramente podido ser más excelente orador si hubiera vivido más, y si hubiera logrado un tiempo más tranquilo para componer, estoy persuadido, sin hacerle agravio, de que le faltó aquel complemento que debe tener un perfecto orador, al cual, no obstante, se acerca más que ninguno. Quintiliano, preceptor de los sobrinos de Domiciano, no tiene que justificar la oposición de Cicerón a la autocracia, porque ya lo hizo el propio Octavio Augusto, según transmite Plutarco. Plutarco dice: «Se me ha asegurado que algún tiempo después, entrando César en la habitación de uno de sus nietos, lo encontró con un libro de Cicerón en la mano, y que, asustado, trató de ocultarle debajo de la ropa. Que advertido esto por César, lo tomó, y habiendo leído en pie una gran parte de él, se lo devolvió a aquel joven diciéndole: «Varón docto, hijo mío, varón docto y muy amante de su patria». Quintiliano, más bien, de modo sorprendente para nuestro tiempo, por desgracia, tiene que defenderlo por haberse prodigado en el estudio de la gramática. Habla así Quintiliano: «Digo que no pretendo yo que se gaste el tiempo en cosas demasiado mecánicas y en necias disputas con las que se arruine y gaste el talento. Pero en la gramática nada daña sino lo superfluo. Es por ventura menor Cicerón en la oratoria por haber sido muy exacto en esta arte y muy riguroso en la enseñanza de su hijo, como consta de sus cartas. ¿O disminuye un punto el mérito de César el haber escrito el tratado de analogía? ¿O fue menos puro Mesala por haber hecho libros enteros? No digo de cada una de las palabras, sino de las letras, que no embarazan estas artes a los que pasan por ellas, sino a los que no pasan de ahí». Bien podría considerar estas palabras la Real Academia Española, con su gramática de 3000 páginas, y todos los departamentos que levitan como los sabios de la puta mientras deslindan el actualizador del modalizador.
Y quienes en las escuelas toman a Laurence Olivier como un modelo dramático, deberían considerar estas otras de Plutarco, estas otras palabras, tan relacionadas con la insistencia de Quintiliano acerca de que, de los cómicos, debemos también aprender el ademán para las narraciones, la autoridad en el persuadir, con qué ademán se expresa la ira y qué inflexión de voz requiere la compasión. Dice así Plutarco. Nos transmite lo que le han dicho a él. Dícese que, estando en la parte de la elocución no menos sujeto a defectos que Demóstenes, puso mucha atención en observar al cómico Roscio y al trágico Esopo. De este se cuenta que, representando en el teatro a Atreo cuando deliberaba sobre vengarse de Tiestes, como pasase casualmente uno de los sirvientes en el momento en que se hallaba fuera de sí con la violencia de los afectos, le dio un golpe con el cetro y le quitó la vida. No fue poca la fuerza que de la representación y acción teatral tomó para persuadir la elocuencia de Cicerón, como que de los oradores que hacían consistir el primor de esta en vocear mucho, solía decir con chiste que por flaqueza montaban en los gritos como los cojos en un caballo. Una de las más hermosas imágenes de Cicerón que nos ha transmitido el arte es el niño que Vincenzo Foppa, aparece en esta portada. Por eso, entre otras cosas, compré este libro, por la portada, porque amaba el fresco, el cuadro, la pintura de la portada. Ahora es cuadro porque se arrancó de su emplazamiento original. Como digo, una de las más hermosas imágenes de Cicerón que nos ha transmitido el arte es el niño que Vincenzo Foppa pintó para el Banco Mediceo de Milán, con un pie en un banco con el nombre de Marco Tulio Cicerón. Voy a intentar que se vea... Bueno, claro, no es cuestión de acercar el libro, sino de enfocarlo bien y de que no haya brillo. El niño tiene un pie en un banco con el nombre de Marco Tulio Cicerón, que tanto contrasta con el Cicerón en edad viril de Pedro Berruguete en el Studiolo de Federico da Montefeltro en el Palacio Ducal de Urbino. Hay quien ha pensado que es Cicerón de niño, otros que es simplemente un niño leyendo a Cicerón. Pero, como nos cuenta Filarete en su Tratado de Arquitectura, el ciclo de frescos de Foppa estaba dedicado a la historia romana. No sería cualquier niño, sino alguno de los príncipes que se educaron en el estudio de Cicerón, empezando por aquel nieto de Augusto. Podría ser perfectamente ese nieto de Augusto antes de que llegue el príncipe a descubrir el libro, a leerlo en pie y al elogiarlo doblemente. Yo creo, en cambio, que el fresco representa exactamente las palabras de Quintiliano. Es aquel orador que el mismo Cicerón buscaba. Es una escena muy parecida a la reinfantilización del protagonista, yo diría sí, el protagonista absoluto de Novecento de Bertolucci. Es este niño el orador perfecto que el propio Cicerón buscaba. Es el modelo al que él aspiraba, y no es tanto el Cicerón real como ese orador perfecto que buscaba ser Marco Tulio. Es fácil leer las obras completas conservadas de Cicerón. Lo podemos hacer, por ejemplo, en The Latin Library de William L. Carey, con una triple clasificación. Por supuesto lo enlazaré: oratoria, filosofía y epístolas. Esto confirma lo que nos cuenta Plutarco acerca de su primera obra. Volvemos a Plutarco. No obstante tener un talento amante de las artes y las ciencias, cual lo deseaba Platón, propio para abrazar tanta doctrina y no reprobar ninguna especie de erudición, se precipitó con mayor ansia a la poesía, y se ha conservado un poemita. Bueno, ya no se ha conservado, evidentemente, Plutarco sí que lo conoció. Se ha conservado un poemita de cuando era muchacho titulado Poncio Glauco, hecho en versos tetrámetros. Adelantando en tiempo y dedicándose con más ardor a esta clase de estudios, fue ya tenido no solo por el mejor orador, sino también por el mejor poeta de los romanos.
Su gloria y su fama en la elocuencia permanece hasta hoy, a pesar de las grandes mudanzas que ha sufrido el lenguaje. Y está hablando Plutarco. ¿Cuánto no se ha mudado hoy día? Pero la fama poética, habiendo sobrevenido después muchos y grandes ingenios, ha quedado del todo olvidada y oscurecida. Desde luego, menos que los modelos poéticos de tiempo de Cicerón, menos que los poetas que admiraba a Cicerón. Desde luego nos quedan muchos más versos de Cicerón que de Ennio, a quien Cicerón elogiaba, admiraba y se sabía de memoria, o cualquier otro poeta arcaico. Así, en la edición de The Latin Library, vemos que se incluye el poema De Consulato Suo en las obras de filosofía. Sí, lo estoy viendo. El De Consulato Suo está en... Sí. Yo no, desde luego, De Consulato Suo no me parece que sea exactamente filosofía. Un autoencomio como... Bueno, sí, ¿por qué no? Porque normalmente se considera filosofía el desprecio de uno mismo y del poder. ¿Por qué no ha de considerarse también filosofía el aprecio de uno mismo y del poder? Bueno, el caso es que De Consulato Suo en The Latin Library está en filosofía. En la Biblioteca Augustana de Ulrich Harsch tenemos una distribución completa y cronológica con las obras atribuidas y el enlace a las obras de su hermano Quinto, si bien la mayoría de las obras aparece solo citada y no editada. Pero bueno, es útil para ver la línea cronológica de Cicerón en Internet, porque bueno, aquí en este volumen se ofrece de una manera muy simpática, muy amable y muy agradable. Algunas se citan y no aparecen porque están perdidas, obviamente, pero son muchas más las conservadas, que no aparecen en esta edición de la Biblioteca Augustana, de la Biblioteca de la Universidad de Augsburgo. De las obras de Cicerón me gustaría entresacar, ya teniendo delante estas colecciones, me gustaría entresacar las Berrinas del año 70 a.C., que fueron representadas por Eugène Delacroix en la Biblioteca de la Asamblea Nacional en el Palacio Borbón de París, y cuyo trasfondo, tal como nos lo cuenta Plutarco, de ese trasfondo, tal como nos lo cuenta Plutarco, podrían sacar los maliciosos la acusación de antisemita, que también se formula contra Erasmo. Dice Plutarco: porque los romanos llaman berres al puerco no castrado, y habiendo querido un liberto llamado Cecilio, sospechoso de judaizar, excluir a los sicilianos y ser él quien acusara a berres, le dijo Cicerón: ¿qué tiene que ver el judío con el puerco? Recomiendo también las Catilinarias, por supuesto, del año 63 a.C., sobre las que Cesare Maccari pintó su impresionante obra de 1880, conservada en el Palacio Madama de Roma, y que ha ofuscado no solo la versión anterior de Paolo Barbotti en los museos cívicos de Pavía, sino las representaciones de Fulvia revelando la conjuración a Cicerón, obra de Nicolas André Monsieur y Francesco Filippini. Bueno, obras, habría que decir, claro, estas dos obras con el mismo tema. Recomiendo, por supuesto, el Proarchia Poeta, 62 a.C., que fue el texto con el que estudié latín en la universidad con la profesora María Dolores Rincón, y me parece una buena elección, una muy buena elección. El poema De Consulatu Suo, que ya lo digo, es un poema. De Consulatu Suo es un poema, no es en principio una obra filosófica, del 60 a.C. Los discursos post reditum in senatu, post reditum ad populum y prodomo sua, pronunciados en el año 57 a.C. a su regreso del exilio, momento recreado por Franciabillo en la sala de León X de la Villa Medicea de Poggio a Caiano. Del año 55 a.C. es más que recomendable leer In Lucium Calpurnium Pisonem, es decir, contra
contra contra Lucio Calpurnio Pisón, In Lucium Calpurnium Pisonem, Origen del rencor de Fulvia, y del mismo año De Oratore, otro poema De Temporibus Suis del 54 a.C. De República, años 54-51 a.C., esto le llevó tiempo. De República, que tengo aquí en esta edición de la que ahora hablaré, de República, cuya última parte, El sueño de Escipión, fue objeto de un comentario de Macrobio y de una pintura de Rafael conservada en la Galería Nacional de Londres, sin que llegara a recuperarse el resto de la obra, más allá de lo conservado por el comentario de Macrobio, hasta que el cardenal Angelo Mai aplicara en 1819 un reactivo de ácido gálico, sacado de la Noche di Galla, de ácido gálico, un reactivo de ácido gálico a un palimpsesto que hemos desplegado antes, con los comentarios a los salmos de San Agustín, quien no sabemos cómo habría reaccionado al ver su texto ocultando el de su modelo de oratoria. Y si bien el proceso químico tuvo un resultado espectacular y fue celebrado por Leopardi en la famosa canción de Angelo Mai que le dedicó al cardenal, dejó el manuscrito hecho una pena. Aunque hay que reconocerle que su intento de lectura fue mucho más responsable y además exitoso que los muchos que se hicieron con los papiros de la casa del suegro de Julio César, Lucio Calpurnio Pisón, en Herculano. El tiempo arreglaría las cosas. Franz Ehrle luchó por el cese del uso de reactivos químicos y luego vendría la lámpara de Robert Williams Wood y la fotografía de manuscritos de Henri Aumont, hasta llegar a las actuales tomografías de contraste de fase de los rayos X, descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen, aunque evidentemente, Röntgen, porque no era danés, no, y aunque fuera danés, no, Röntgen, era alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, que claro, él no descubrió la tomografía de contraste de fase de los rayos X, solo los rayos X, pero gracias a él se desarrolló esa tecnología tan poco invasiva. Esta edición de República es la edición de ese manuscrito, de ese palimpsesto en el que Angelo Mai desentrañó a base de ácido gálico el texto de Cicerón. Por lo tanto, cuando lo leemos, en lugar de aquí hay una laguna, unos puntos suspensivos, ¿no? Se nos dice, aquí faltan 2 folios, porque realmente faltan 2 folios en el manuscrito. Todo esto viene de la edición de las obras completas de Cicerón que antes hemos referido y en donde los primeros volúmenes están traducidos por Menéndez y Pelayo. Esto contiene, además de, títulos originales de las obras completas incluidas en este volumen: de República de Cicerón, años 54-52 a.C., Invectiva in Ciceronem, claro, viene con extras, viene con complementos. Invectiva contra Cicerón, Invectiva in Ciceronem, del Pseudo-Salustio, del año 54 a.C., se entiende, se cree, Epistulae ad Caesarem de República de Salustio hacia el año 46 a.C., y además van las Res Gestae Divi Augusti, de Augusto, claro, hacia el año 14. La traducción de República es de Francisco Navarro y Calvo, viene de esas obras completas de Marco Tulio Cicerón. La Invectiva in Ciceronem es traducción de Jorge Binaghi y las demás también. Las demás obras también son traducción de Jorge Binaghi. Hay una introducción de Francisco José Fortuny, que no deja de exponer las opiniones de ese Quiqueromastix moderno que es Mommsen, porque claro, esto tardó mucho en aparecer, apareció, ya lo hemos visto, en el siglo XIX, con lo cual fue una ocasión de oro para Mommsen para decir que no era para tanto. Tanto esperar, es muy fácil decir que algo que lleva siglos esperándose no era para tanto, y eso vino a decir Mommsen, que todo era hype. Bueno, la República, de República. También, desde luego, es recomendable e importante de Legibus,
de Legibus, que tengo aquí, de Legibus en la edición del Instituto de Estudios Políticos de Madrid, las leyes de Cicerón estoy buscándola, aquí está, con traducción, introducción